a hablar un poco acerca del tema tan importante, pero a la vez un poco confuso para algunos creyentes y no se diga para algunas denominaciones o sectas. Y de lo que estoy hablando es de la doctrina del Espíritu Santo. Hablar de la tercera persona de la Trinidad, hermano, es importante para nosotros como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de las facetas del ministerio del Espíritu Santo, hermano, pues es grande. Ciertamente la instrucción de la tercera persona de la Trinidad es muy grande y muy profunda. Lo que estamos tratando de hacer es de ver la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo, no solo como algunas sectas que incluye religiones, ver al Espíritu Santo como solo una fuerza activa, como solamente un dunamis, como un poder. Hay que entender los términos para que tu vida y mi vida sean instruidas en un cristianismo eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, conocer bien a Dios, conocer bien a Cristo y conocer bien al Espíritu Santo, mis hermanos, es necesario para nuestras vidas espirituales. Sobre todo porque nos van a poder, porque nos ayudan a asumir pues una de muchas cosas que en la Biblia tenemos y nos enseña, pero hay una que tú y yo debemos asumir que entendemos bien, que el Espíritu Santo, diga conmigo, es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. El autor a los Hebreos hace una referencia importante en torno al Espíritu Santo y nos dice que es eterno. Entonces, eso mismo, hermano, se afirma en las Escrituras. En Génesis 1:2 encontramos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo y le dio forma. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Pero quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Él es el que se movió sobre la faz del abismo y le dio forma, por lo tanto, Él es el creador. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, hermanos, estamos hablando del mismo Dios, como los hombres de la antigüedad solían llamarlo, como en el caso de Hebreos 9:14. Es que de ninguna manera, hermano, Él debe ser menospreciado, sino debe de ser enaltecido porque es Dios mismo, amén. Así es que hablar de la doctrina de la Trinidad, hermano, es una verdad para nuestros corazones. Cristo, dijo un predicador, no vaciló en utilizar la forma plural al hablar de sí mismo junto al Padre y junto al Espíritu. Por ejemplo, en Juan 14:23, cuando Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. En otra ocasión Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, hablar de la tercera persona de la Trinidad tiene gran importancia, hermano. Solamente que es importante no confundir a las personas, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque sé que muchos saben y en torno al estudio o la teología del Espíritu Santo, tú y yo, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer vivir. Recuerda al apóstol Pablo decirle a Timoteo, Timoteo, aviva
el don de Dios que está en ti. Y ese don tan grande que hemos recibido, hermano, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la identidad distintiva de cada miembro de la Trinidad, hermano, está claramente demostrada en las Escrituras. El Espíritu Santo es una persona divina, distinta del Padre y del Hijo, y está en la bendición apostólica que Pablo cede en 2 Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo, mis hermanos, decimos que el Espíritu Santo nos capacita para discernir la vida espiritual. El discernimiento se refiere a conocer la verdad, lo que significa andar en el Espíritu, lo que significa ser sellados por el Espíritu Santo, lo que significa ser morada del Espíritu de Dios, lo que significa ser enseñado por el Espíritu, lo que significa cuando la Biblia dice, hermano, que les haré recordar todas las cosas por el Espíritu de verdad. Ahora, en este énfasis, mis hermanos, primordial de nuestra enseñanza, el tema que quiero compartir con ustedes es los ministerios del Espíritu Santo. Los ministerios del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros entendamos la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Por los tiempos que estamos viviendo. Dígale al que está a su lado: ¿sigues observando los tiempos que estamos viviendo? O podemos decirle: no dejes de observar los tiempos que estamos viviendo. Hermano, vivimos en una sociedad enferma. Estoy hablando no solo de enfermedades respiratorias, no hablo de enfermedades como cáncer, como diabetes. No, hablo de otros asuntos que tienen que ver con el hombre. Hablo de conflictos psíquicos, es decir, mentales, emocionales y espirituales. La gente, hermano, de estos tiempos vive presa de ansiedades, temores, angustias. Algunos caen en intensas depresiones. Ahora pregunto lo siguiente: ¿los cristianos, hermanos, estamos exentos de problemas psíquicos, emocionales y espirituales? No, hermanos. Algunos han caído en situaciones de ansiedad, de temores y angustias. ¿Cuántos de nosotros, hermano, quizá estuvimos o quizá estemos? Qué importante entonces es entender la obra del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, porque nosotros no estamos exentos, mis hermanos, a una sociedad enferma. Muchos están llenos de traumas complejos que no han logrado superar, refiero al mundo. Hay muchos que se sienten atrapados por ataduras u opresiones. Hay gente que está atravesando circunstancias, mis hermanos, que no los dejan de tener vidas de preocupación, y no solo eso, insomnio. ¿Sabe cuántos personajes, hombres como mujeres, adolescentes, jóvenes y niños, están pasando por todo esto? Ahora hago la pregunta: ¿nosotros los cristianos somos exentos a traumas complejos que no logramos superar? Muy pocos escuché. Que quizá alguien diga: no, yo soy poderoso. Los tiempos que vivimos son tiempos de desesperanza para los que no tienen a Cristo, y mucho menos
o mucho más para los que no entendemos que tenemos el poder del Espíritu Santo. Desgraciadamente mucha gente, hermano, toma un fin y es la muerte. Y algunos creen que la muerte es el fin a todos sus problemas, y déjame decirte que es el principio de problemas para los que se va a enfrentar lejos de Dios. Miles se han vuelto, hablo de gente, miles de personas se han vuelto a la psiquiatría, al psicoanálisis, ¿saben qué? En busca de alivio para sus males mentales y espirituales que padecen. Hoy día, hermano, en este 2021, se dice que están llenos los consultorios, como nunca se había visto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe cómo resolver sus conflictos interiores. Ahora pregunto, hermano, ¿los cristianos estamos exentos de no saber cómo resolver nuestros conflictos interiores? No. Se dice que un porcentaje de esta población, hermano, se ha volcado a las ciencias ocultas. Muchos están cayendo en meditación trascendental, prácticas como la yoga para poderse ayudar. Hay gente que asiste a cultos espiritistas, van a los curanderos, hacen que les tiren cartas, consultan a los adivinos, realizan tratamientos por hipnosis, acuden, en otras palabras, tanto a la magia blanca como a la negra para obtener lo que buscan. ¿Y sabes qué busca este hombre? Hoy día, salud interior, paz, felicidad. Y déjame decirte que sí, algunos encuentran cierto alivio, pero ¿qué crees? Es transitorio. ¿Por qué? Porque es Satanás quien obra ahí. Hoy día se le conoce como el sumo sacerdote del ocultismo. ¿Por qué? Porque no da nada sin pedir, hermano, mucho a cambio. Los males espirituales se ven gravemente, hermano, en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque están apartadas de Dios, y número dos, porque Dios prohíbe ese tipo de acciones. Y a lo mejor ustedes dirán, pastor, ¿y por qué nos dice esto? ¿Solamente nos está predicando información? No. Pregunto, ¿habrá cristianos que sean exentos de caer en esto? No. Hay cristianos que por su desesperación, que dicen, fui a la iglesia, alabé al Señor, oro, leo la Biblia y sigo igual. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que la doctrina es sumamente importante para la vida cristiana? La Biblia dice, mis hermanos, que Satanás obrará milagros mentirosos en los últimos tiempos para engañar a la gente. Él hace prodigios para extraviar a los hombres, mis hermanos. Podemos concluir entonces que la sociedad en la que estamos viviendo, dicen algunos predicadores, que está cada vez más enferma y doliente. Ahora, qué importante entonces es saber que la palabra de Dios habla que nosotros somos ricos espiritualmente, los cristianos, los que no estamos exentos a pasar por muchas situaciones psíquicas, por problemas emocionales que normalmente se ven en las actitudes. Un cristiano con malos pensamientos, con malos sentimientos, se verá como por sus malas actitudes, malas decisiones. Entonces la situación actual del mundo, hermano, lleva más y más a la práctica de la sanación interior. Es lo que la gente busca. Por eso es que la gente hoy, mis hermanos, buscan supuestamente profesionales de la medicina, de la psicología y de la sociología. Ahora,
lo he dicho, no tenemos problema con los psicólogos ni con los, ¿cómo se llama? Psiquiatras, no, de ninguna manera. Ellos hacen lo posible por ayudar al hombre, sí o no, pero no puede. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Mucha gente tiene la necesidad de ir a lo que hoy dicen que está tomando mayor auge, la psicología y la sociología, porque la gente está buscando solución a sus problemas internos, sus problemas mentales, sus problemas emocionales, sus problemas espirituales. Alguien dijo, yo puedo resumir diciendo que vivimos en medio de una civilización neurotizante. Esto se debe a que el progreso científico, tecnológico, sin Dios y sin el respeto a sus leyes, nos da por entender que absolutamente será incapaz de brindar bienestar a la humanidad. ¿Quién? El hombre no puede ayudar al hombre. Ahora, ¿quiénes como cristianos, mis hermanos, no nos hacemos la pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Por qué seguimos viviendo en una sociedad, cada vez más enferma emocional, psíquica y espiritualmente? De hecho, muchos se preguntan por qué existen tantos trastornos en la gente. Pero pregunto, ¿los cristianos estamos exentos a tener problemas psicológicos? No. ¿Sabes que hay cristianos con trastornos? Cuando Dios creó los cielos, mis hermanos, la tierra, plantas, los animales, los árboles, los peces, las aves, el propósito de Dios es que el hombre, mi hermano, tuviera una finalidad. ¿Cuál? Que el hombre y la mujer fueran a su imagen y semejanza. ¿Cuántos recordamos esto en el libro de los Génesis, del libro del Génesis? El hombre contempló su obra, una obra donde dice Génesis que Dios hizo grandemente todas las cosas, y todo lo que Dios hizo, diga conmigo, era bueno en gran manera. Podríamos decir que esa era la linda creación que Dios había tenido. Todo era hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Todo era espectacular. El hombre y la mujer no tenían problemas emocionales ni psicológicos. El asunto es, mis hermanos, que al entrar el pecado por causa de un engaño, por fuerzas demoníacas, él engañó a Eva y Eva dio voz a su esposo. Y si algo Dios le reclamó o le pidió cuentas a Adán fue: Adán, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer y no escuchaste mi voz? De manera, hermano, que esta hermosa creación terminó en una enorme desesperación, angustia, dolor. Dios quería que sus hijos fueran creciendo, Adán y Eva y sus hijos, que a la manera en que ellos iban creciendo físicamente, también crecieran sus emociones, sus sentimientos. Pero a raíz del pecado, hermano, ya no es así. No es así. Ahora el cuerpo de tus hijos tú puedes verlo, puedes ver su crecimiento, pero no puedes ver en su crecimiento madurez. Incluso nosotros mismos, mis hermanos, podemos ver que nuestros hijos tienen carencias espirituales porque es la condición del hombre. Cuando el Señor le dijo: si tú desobedeces, ciertamente morirás. Pero refería espiritualmente. El profeta Jeremías en el capítulo 2:13 nos enseña el por qué, mis hermanos, el mundo vive como vive
¿Y por qué incluso algunos cristianos, hermanos, pueden tener males en sus vidas cristianas? El profeta Jeremías, Dios a través de este profeta dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y en eso, hermano, es lo que consiste el error de la humanidad. El hombre le ha dado la espalda a Dios, la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la fuente de vida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo que mora en ti es la fuente de vida. Dios es la fuente de la sabiduría. Yo sé que están cansaditos, yo sé que el trabajo, pero dígale a su hermano: aguanta, nos faltan 2 horas, aguanta. Dios es la fuente de amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la fuente de la paz. Dios es la fuente de la armonía. Hermano, Dios es la fuente de todo bien, de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Así lo dice Santiago. Él es la fuente de gracia, Él es la fuente de toda autoridad, Él es la fuente de todas las virtudes que necesitamos para vivir. Dios es la fuente que necesitamos para relacionarnos unos con otros y con Dios. El asunto, hermano, es que Dios le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo que me han dejado la fuente, el manantial de agua viva. Qué importante es que sepamos tú y yo que los ministerios del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, al haber recibido a Jesucristo, recibiste su Santo Espíritu, y eso quiere decir que nosotros somos ricos espiritualmente. Déjame darte una lista rápido, aunque no es todo, pero nos ilustra de esas riquezas espirituales que tienen los cristianos. Por ejemplo, su gracia salvadora. ¿Cuántos son salvos por gracia? Por su fe en Cristo. No los escucho. Ok, gracias, hermano. ¿Qué más, hermano? ¿En qué eres rico espiritualmente? En su paz, en toda situación. Ya ven, no lo ha experimentado, por eso, amén. ¿Qué es eso? El que sabe, habla de lo que sabe. Por ejemplo, eres rico espiritualmente en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El que no la conoce, entonces sí puede decir: ¿qué es la voluntad de Dios? Hermano, eres rico espiritualmente en sus propósitos. Y dice la Biblia que son eternos. Eres rico espiritualmente a un llamado, hermano. Y es el llamado a la salvación. Eres rico espiritualmente en su poder. Y saben que tenemos un Dios que tiene un poder ilimitado. Eres rico en su amor. Es un amor incondicional. Eres rico en su espíritu que mora en nosotros, mis hermanos. Por consiguiente, Dios nos ha dado riquezas, sus dones que nos capacitan. Otra de las riquezas espirituales es su sacrificio que nos limpia, hermano, de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Eres rico porque tienes su fortaleza que nos sostiene en los tiempos de debilidad. Eres rico porque tienes la armadura de Dios que nos protege contra el enemigo. Eres rico espiritual porque vivimos para su gloria, una gloria incomparable. Eres rico porque tienes una herencia. ¿Sabes cuál es? El reino de los cielos. Pero dice la Biblia que es completamente para ti y para mí, para nuestros hijos, si ellos deciden por Cristo. Un segundo punto, hermano, que dice Jeremías que el hombre ha cometido y por tanto no sabe cómo fortalecer su vida
y busca ayuda psicológica, busca ayuda sociológica, busca al hombre para que le ayude a cómo tener vida, cómo tener sabiduría, cómo tener amor, cómo tener paz, cómo tener armonía. El primero error de este hombre, y quizá el error de muchos cristianos, es que olvidamos que Dios es la fuente de vida. Y número dos, que el hombre ha cometido un error, ¿cuál? Cavar cisternas rotas que no retienen agua. Déjame decirte un poquito acerca de la antigüedad. Se dice que las cisternas eran huecos, cavados en la roca, hermanos. Se trabajaban mucho para lograr un depósito de agua. A veces la roca se rajaba o no tenía alguna pequeña, alguna pequeña, una fisura, de manera que no era capaz de retener agua. Así es que al colocar agua allí, al poco tiempo, ¿qué crees que había pasado? Ya se había ido. De ese mismo modo, hermano, al aplicarlo de lo natural a lo espiritual, la humanidad, hermano, se está apartando de Dios. ¿Y sabe en qué cayó? En cisternas rotas. Es duro, es difícil ver a la humanidad así. Ver cisternas rotas, hermanos. Pero algunos eruditos dicen que estas cisternas rotas de hoy podrían ser las soluciones humanas que buscan arreglo a sus males. Es decir, que quizá tú, quizá yo podemos caer en el error de buscar primero las soluciones humanas y no ir a Dios, quien es la fuente de vida. No está mal que el hombre o la mujer que se entera que tiene un asunto físico acuda a urgencias, porque es importante. Pero qué importante es, aunque se escuche tan sencillo, pero es bien lógico que primero consultamos a un médico antes de consultar al médico de médicos. Ahora, no quiero decir con esto que somos más espirituales porque lo hagamos, no. Pero qué importante es que instruyas a tu razonamiento, no a ideas personales, críticas, filosóficas, sociológicas, de decir el hombre, es que creo que la única solución sea la psicología. Estas cisternas rotas, dicen estos eruditos, también podrían ser las religiones humanas, y no está exenta el cristianismo mezclado con humanismo. Es decir, son cristianos que dicen creemos en Dios, pero no viven gobernados por Dios. ¿Por qué? Porque nos falta entender entonces cuáles son las funciones y la obra del Espíritu Santo, sus ministerios. Apúntele, mi hermano, porque principalmente uno de los ministerios del Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sabe cuál es? Vaya a Juan, capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Cuando lo tenga, diga amén. Y vamos a leer a partir del capítulo 8. Juan 16, 8. ¿Lo tenemos? Ok, ahora permítame, yo no. Dice así. Y cuando Él venga, ¿quién Él? El Consolador. Ya hablamos, recuerda que hablamos, no voy a repetir mucho lo que hemos hablado. ¿Quién es el Consolador?
El Espíritu Santo, la promesa que Dios le dio a sus discípulos, ¿recuerdan? Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, derramaré poder. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13, vamos a leerlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces déjame decirte, son varios los ministerios, pero te decía, no vamos a hablar mucho, mucho, pero vamos a enfatizar, hermanos, los que la iglesia necesita. Y tú y yo necesitamos saber el primer ministerio que el Espíritu Santo tiene. Número 1, convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Recuerdas lo que leíamos del profeta Jeremías? 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál? Se han olvidado de mí. De manera, hermanos, que uno de los asuntos más graves que tiene al hombre en esta situación con problemas psíquicas, con problemas espirituales, emocionales, es porque ha abandonado a Dios, ¿cierto? Pero ¿sabes cuál es el trasfondo del asunto? Bueno, el pecado. ¿Sabe que el pecado, mi hermano, es un mal de todos los males? ¿Y sabe cuál es el pecado más grave que puede afectar a una persona? Estar alejado de Dios. Aunque no haya amenes. Quizá alguien diga, no, yo no soy pecador. Yo estoy bien. Fíjate que muchas veces me doy cuenta cuando alguien, uno se da cuenta cuando alguien tiene una postura. Tú te das cuenta de la actitud de una persona por su postura, ¿sí o no? Cuando tú estás hablando, le estás dando alguna información y está. Oh, tu postura dice mucho de cómo tomas las cosas que Dios habla. Hoy día, mis hermanos, de verdad que es algo molesto para muchos escuchar hablar de pecado. Déjame decirte que en cierto punto del cristianismo no se habla de pecado. Se habla solamente de prosperidad, bendición, poder, mujeres empoderadas, hombres empoderados. Y el asunto, hermano, es que al no mencionar lo que son asuntos como fornicar, adulterar, mentir, seguir robando, seguir maltratando a la esposa, seguir agrediendo a tus hijos, eso no es bueno para los oídos. Porque la gente quiere, ellos buscan solución a sus problemas. Y yo creo que la Biblia nos da la solución a los problemas. Pero es Dios quien nos dará lo que en realidad tú y yo necesitamos, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 5. Dice Génesis capítulo 5, mi querido hermano. Perdón, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, el contexto es que ya iba en decadencia espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. Y mira lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas,
Vamos a leer el verso 5 por tiempo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, que hermano, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra. ¿Qué significa eso? Que le dolió en su corazón que el hombre, hermano, solamente pensara en el mal. Pero no quedó todo ahí. Hay hombres y mujeres. En este caso hubo un hombre, dice verso siguiente, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Verso 9 dice que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa? No era justo en sí mismo, no era perfecto en sí mismo, ni eso transmití, no fue algo que por generación lo transmito a mi gente ser perfecto, justo, sino porque él era justo, porque él era perfecto, porque caminó con Dios. Y esa es una de las obras más hermosas del Espíritu Santo, hermano, que nos convence que el asunto principal que podemos enfrentar nosotros los seres humanos es: abandona el pecado. Mira lo que dice Jeremías 2:19. El profeta dijo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, si la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, eso quiere decir que nos debe de impulsar el Espíritu Santo a convencernos que necesitamos el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué significa eso? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Pero ahora yo pregunto, ¿qué tan genuino, es tu amor para con Dios? Ay, ¿de verdad? Bueno, no me lo tienes que decir a mí o comprobármelo a mí. Alguien decía, ¿yo cómo puedo saber que en realidad amo a Dios cuando estás cada vez más convencido que eres un pecador? ¿Ya ves? No todos están convencidos. No, yo no soy pecador. Hermano, cada uno de los que estamos aquí debemos hacer que este primer ministerio del Espíritu Santo es convencer que tenemos un corazón rebelde, ¿o no? Que tenemos hijos rebeldes, ¿o no? ¿O son bien obedientes? Bueno, sí los hay. No vamos a decir que no. Hay hijos obedientes. Hay hijos buenos, sí o no. Pero el que sea bueno, obediente, no lo salva. Lo que lo salva es que reconozca que necesita al Espíritu Santo para renovarlo cada día. De manera que alguien que no reconoce que es rebelde, que es malo y que incluso puede estar amargado, eso nos corresponde a cada uno, no al pastor. A mí no me corresponde decir cómo eres, quién eres. No, esa no es mi función. Es la función del Espíritu Santo. Quien transforma la vida del hombre es el Espíritu Santo, no nosotros los hombres. ¿Cuántos dicen amén? De manera que la palabra de Dios es importante porque es la que le mostrará a tus hijos que ellos necesitan de Dios como tú lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede tal vez decir, bueno, yo no soy rebelde, no estoy amargado, no soy malo. La pregunta es, ¿tienes temor de Dios? ¿Sabes que uno de los problemas más graves de la amargura, hermano, es cuando hay pecado?
Y no existe, dicen los predicadores, solución, resolver el problema básico que es el pecado. ¿Cómo resuelvo entonces problemas psíquicos, problemas emocionales y espirituales? Bueno, lo primero, dice el Señor, es reconocer nuestro pecado. ¿Qué es eso? Alejamiento de Dios, poco quebrantamiento, quizá corazones necios. Así es que, hermano, según las Escrituras, la condición esencial del hombre es por causa de su pecado. Ahora, ¿qué es lo que necesita el hombre para sanar su interior? Diga conmigo, volvernos a Dios por Jesucristo. Ahora yo te pregunto, hermano, si hoy fuiste perdonado por algún pecado, algún error, ya mañana no serás pecador. Lo que hace el Espíritu Santo a través de este ministerio, hermano, ¿qué dijimos que es? ¿El Espíritu qué? ¿Cuál es su primer ministerio? Convencer al mundo de pecado. Es decir, esto es traer tu corazón, tu alma, fíjese, hermano, a una conciencia de pecado. El Espíritu Santo no solamente es para que tomemos este texto y digamos, lo necesita el hombre, los de allá afuera, porque ellos son pecadores. Diga conmigo. ¿Y cómo se dice? ¿Y Ashu? Es cierto que esto trae al corazón y al alma de la humanidad no redimida la conciencia de pecado. El Espíritu Santo lleva a cabo una obra de convencimiento. Convencer que tenemos, hermano, es decir, convicción de que Jesús, a través de su Santo Espíritu, porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es Jesús? Es convencer, el Espíritu Santo entonces convence, nos da convicción de qué, de que hay pecado. Y alguien puede preguntarse, pastor, ¿y qué es pecado? Dígale al que está a su lado, hermano, ¿qué es pecado? El hermano te va a decir, oh sí, mira, el pecado. Hay un libro que se llama Sanos por la Palabra. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención y es la palabra neumopsicosomatología. Ah, eso no es griego. Esta palabra tiene que ver con la psicosomatología. A ver, pastor, bueno. ¿Sabes qué estudia? Estudia la relación que existe entre la psiquis, es decir, la mente y el cuerpo, y la influencia que éste ejerce sobre aquel a través de la observación de los trastornos psíquicos, es decir, mentales, emocionales, que desarreglan y enferman el cuerpo. Pero dado que el hombre es una unidad neumopsicosomática, es decir, espíritu, mente y cuerpo, la raíz de los problemas debe buscarse más allá, en su mismo espíritu. Entonces, la mayoría de los casos, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo es ir al origen del asunto, del problema, porque muchos cristianos caemos en tristezas, amarguras, rencores, ansiedad. ¿Qué más? Depresión. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Es ir a tu espíritu, es ir a la coyuntura. ¿Recuerdan Hebreos 4:14? ¿Qué dice Hebreos 4:14? La palabra de Dios es que es una espada de doble filo que penetra ¿qué? El alma, que la parte, ¿para qué? Para sacar, hermano.
Hermano, esto no lo hacen las terapias. Esto lo hace el Espíritu Santo. Alguien dijo, Dios se constituye el mejor psiquiatra, el verdadero sanador. Mira lo que dice Jeremías 30, 12, 13. Porque así dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa por sanarte. No hay para ti medicamento eficaz. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada, te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Escuche, mas yo haré venir. ¿Sabe a qué se refería? A su Espíritu Santo. Yo pensé que se iba a alegrar. Salga de sus tristezas. Salga de su depresión. Salga de su ansiedad. ¿Cómo? Pues créalo. No, hombre, todavía no lo cree. Medio lo creíste. ¿Quién, hermano, nos conoce como el Señor? ¿Y quién entiende la verdadera causa de todos nuestros problemas? Es Dios. No es la psicología. Dios es la única fuente de la salud, mis hermanos. Dios es el único que puede hacerte un cristiano sano. Dios es el único que puede hacerte un cristiano con una vida fresca. Dígale a su hermano que está a su lado, hermano, ¿estás sano? ¿Estás fresco? ¿Estás relajado? Sí, pastor, mírame. No, yo no hablo de eso. Eso es que ya te ganó. Ay, pastor, es que me aburren sus palabras. Hermanos, ¿cuántos podemos recordar que cuando Jesús entraba a la sinagoga, Él siempre entraba, ¿sabe para qué? Para sanar, para restaurar, para levantar? ¿Cuántos dicen amén? No habrá ningún cristiano, escuche, fresco, sano y relajado si no hace lo que la Biblia le enseña. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, por favor. Verso 36 al 40. 37, perdón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer para ser frescos, sanos y relajados? Bueno, lo primero es reconocer que somos pecadores. ¿Cada cuándo? Siempre. Y que necesitas de su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías, mis hermanos, al igual que Jesús, cuando entró a la sinagoga de Nazaret en un día sábado, dice que él tomó el libro de Isaías y lo leyó en voz clara, resonando en ese lugar, en el capítulo 61 del 1 al 3, y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para
su gloria. ¿Puede notar al profeta, hermano, que habla de quebrantados de corazón? Es decir, resentidos y ofendidos. Pregunto, ¿cuántos resentidos y ofendidos hay aquí? ¿Y dices que no eres pecador? Hay otros que tú no estás resentido ni ofendido. Habla de cautivos, atados. ¿Por qué estarás atado? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues robando? ¿Sigues maldiciendo? Presos, ¿quiénes son? Oprimidos. ¿Cuántos están oprimidos? Enlutados, ¿quiénes son los enlutados? Bueno, se define como los melancólicos. ¿Sabe quién es una persona melancólica? ¿Quién es? ¿Qué es una persona melancólica? ¿Oh? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Eh? ¿Un mártir? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos pecan de ser mártires? Oh, afligidos, angustiados. Hermano, todos estos términos, ¿saben qué describen? Enfermedades espirituales psíquicas. ¿Sabes por qué ahora el Señor nos dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, emociones, mente, tus pensamientos? Hermanos, ¿cuántos pensamientos malos al día tienes? Segundo, ¿cuántos sentimientos al día malos tienes? Tercero, ¿cuántas actitudes malas al día tienes? Bueno, pues esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él viene, hermanos, a sanar enfermedades espirituales. Y por eso Jesús dijo en Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús, mis hermanos, es Jesús el ungido. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de Jesús el ungido, es el que sana. El aceite tenía un propósito en los enfermos. Jesús es el ungido, es el aceite, Él es el óleo. Es el que se derramaba en la barba de Aarón, pero desde su cabeza hasta sus pies. Y por eso es que el Salmo 150 dice, ¿qué dice el Salmo 150? Todo lo que respira, alabe al Señor. Sí, pero ¿qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos sanos. Sanos. ¿Qué más? Frescos y relajados. ¿Sabes por qué a veces no estamos unidos? Porque no vienes fresco, no vienes sano y no vienes relajado. Vienes enojado, irritado y con un montón de pensamientos. No, me hizo enojar mi Goldo. Me hizo enojar mi China. Me hicieron enojar estos chilicuiles. Oh, hermano, quizá podemos caer en la actitud de, pues yo nada más vengo porque tengo que cumplir. ¿Con qué cumples? ¿Con tu religión? Porque es ser otro sistema otro sistema de cisternas rotas. ¿Qué? Que solamente salgas de la iglesia tradicional para entrar a otra religión llamada cristianismo. Hermano, ¿cuántos saben que Jesús no viene a arreglar problemitas? El Espíritu Santo no viene a arreglar problemitas, sino a darnos una sanidad completa. Diga conmigo, el Espíritu Santo no arregla problemitas, Él arregla problemas. ¿Cómo? Primero te sana para que seas fresco, sano y relajado. Tan relajado
que ya después de que terminamos la predicación, nos despedimos. Ahora te quedes ahí sentadito y te duermas. Pero fue después. No, lo digo con amor, no crean que. Hermano, recuerda que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo te daré las llaves del reino de Dios. Trae salud primero a los judíos y después a los gentiles. Y cuando Dios envió a Pedro a predicarle el evangelio, a Cornelio les dio las llaves del reino de los cielos a los gentiles y les ha dicho: salud total para los que creen en Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene a su Espíritu Santo, rompiendo todo paño viejo para tener un paño nuevo y ser revestido de justicia, de amor y de santidad. Es ese cristiano que se prepara para la tercera parte de nuestro cristianismo. ¿Cuál? La glorificación. ¿Qué quiero decir? Ahora que Cristo venga. Hay muchas formas, hermano, de exteriorizar el pecado. ¿Cómo? Es decir, los problemas interiores. Algunos caen constantemente en depresión. Algunos caen constantemente en tristeza. Algunos caen constantemente en gran desánimo, más allá de lo común. Otros explotan, otros son nerviosos, otros son iracundos, otros responden mal a su esposa, a su hija. Ay, ya no sigo. Pues porque aquí no nos confronta. Tiene mal genio en el trabajo. No, yo no, pastor. Es más, ni amigos tengo. Es con razón. La pregunta es: ¿hay algo dentro que está mal? Y es precisamente lo que tiene que ser sanado. Pero ¿cómo lo vas a sanar? Primero reconoce que eres un pecador. No, cancelo sus palabras, pastor. Hermano, no te dejes envolver con términos de por qué eres salvo, siempre salvo, ya no eres pecador. Seguimos siendo pecadores, aunque usen el término. Pero ese de salvo, siempre salvo, está llevando a la gente a caer en el pecado, llevar su vida como quiere. No, amado hermano, esa doctrina es muy peligrosa. La salvación no es que esté condicionada. Hermano, la salvación fue gratuita. ¿Cuántos dicen amén? Lo que condiciona al hombre es su mismo pecado. ¿Por qué? Porque no lo reconoce. Tú y yo debemos reconocer que es cierto, hermano, que mis problemas interiores son depresión, tristeza, caigo comúnmente en desánimo, exploto, soy nervioso, iracundo, le respondo mal a mi esposa, respondo mal a mi esposo, a mis hijos a mí, tiene mal genio hasta en el trabajo y hasta con el gato, con el perico. Bueno, otros quizá reaccionan con sarcasmo, crítica y liviandad. Eso también es pecado, pero no lo reconocemos. Hay gente sarcástica, hay gente crítica y hay gente liviana. Eso que dice el pastor, ya, exagera, está. Hasta yo me caí mal con eso que hice. Hasta yo me caí mal. Amado, mira, el resultado de lo que dice el Salmo 139, si gustas acompañarme rápidamente, Salmo 139. Mira lo que hace David. El Salmo 139 descifra lo que estamos hablando y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Amados, ¿quién te conoce? Mi esposa. No, tu esposa no te conoce. Tu esposo no te conoce. Dios te conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué? Mi psíquico, mi mente.
Mujer, una psicóloga no va a entender tu mente. Ay, hija, es que tienes, ¿qué años tienes? No, pues tengo 50, ya estás en la, ¿cómo se le llama? Menopausia, hija. Tú lo que necesitas no es un psicólogo, ve con el doctor. Es cierto, mujeres, hombres, por causa del pecado, hubo consecuencias que ha agredido el cuerpo del hombre. Antes durábamos 900 años. Ahora solamente el más robusto, 120 años. Mi madre, ahora que la llevaba al hospital, que estuve con ella, escuché, ella me decía, ¿sabes qué me dijo el doctor, hijo? Le digo, ¿qué, mami? Le hicieron un montón de estudios. El doctor le dijo, ¿quién te mandó a hacer tantos estudios, mi reina? Le dijo así. Le dije, pues los doctores. Le dijo, mira, hija, lo que tú tienes es un problema natural. ¿Eh? Es tu edad, hija. No te cuidaste. La verdad es que no nos enseñaron a cuidarnos. Eso quiere decir que hay muchos problemas que vamos a atravesar en la vida por nuestro cuerpo. Amados, ahora con esto yo no quiero decir que no vamos a orar. Claro que vamos a orar y puedes sanarte. Puedes sanar a un hermano de 80, 90 años, 100 años. Puedes sanarlo, puedes sanar sus ojos, puedes sanar sus oídos. Pero si el Señor dice, Él está llevando el ciclo de vida, tarde que temprano viene a mí. El asunto es, mis hermanos, que como olvidamos que lo primero que Dios tiene que ver es nuestra situación espiritual. Para que tú seas un cristiano, ¿cómo? Fresco, sano y relajado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siguen ofendiéndose fácilmente? Todos van a voltear a la hermana. ¿Quién dijo? ¿Cuántos se molestan fácilmente? No digan. ¿Cuántos se resienten por todo? ¿Cuántos se amargan por todo? Bueno, mis hermanos, todo esto, nadie está libre de eso. Nadie, amados hermanos. Ahora bien, quiero concluir, ya casi termino, y apenas vimos el primer ministerio. Nos faltan como 34.932. Jesús, a través de su Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu poderoso, quiere poner fin a estas situaciones, mis hermanos. Quiere curarnos y librarnos de todo mal, de todo lo que nos aqueja. ¿Qué quiero decir? ¿Que ya no vas a tener estos tipos de problemas? No. Vamos a seguir cayendo, van a venir pruebas, vas a tener tribulaciones, porque Jesús dijo, mi paz no es como el mundo la da, pero yo dejo mi paz. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento humano. Filipenses capítulo 4. El asunto de pecado, mis hermanos, es decir, que cuando tú y yo olvidamos nuestra sanidad interior, entonces tendrás enfermedades espirituales, emocionales o incluso mentales. Por eso Jesús decía, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Amados, ¿sabes qué te da la salud? Su palabra. Te sana su palabra. No necesitamos vestirnos, hermanos, de una apariencia de sanidad. Necesitas ser sincero con el Señor y decirle, Dios, te necesito. Necesito que restaures mi alma. Mira lo que dice el salmista, termino. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso habla de nuestro Dios. ¿Qué significa? Omnisciente, que todo lo sabe. Hermano, dejemos de intentar decir que somos buenos.
tú y yo necesitamos, ¿sabes cómo sanamos nuestro corazón? Primero, reconociendo que somos pecadores. ¿Qué significa? Señor, tú eres mi verdadero médico. Señor, extrae la raíz de mi problema que está plantado en nuestro corazón, Señor. ¿Y sabes cuál es? El pecado. Es la primera y principal causa de las enfermedades del alma. Debemos ver el pecado como Dios ve el pecado. ¿Y sabes cómo ve Dios el pecado? Con odio. Por eso una de las doctrinas de la Biblia es la santidad de los cristianos. Tú debes de aborrecer el mal, debes de aborrecer los celos, debes de aborrecer la ira, debemos aborrecer la amargura, debemos aborrecer, mis hermanos, ¿sabes qué? Murmurar, debemos aborrecer mentir, debemos aborrecer ver mal a un hermano, debemos aborrecer lo que a Dios aborrece y abomina. Entonces, mi hermano, tú no serás simplemente un pecador, serás un pecador redimido, sanado. Sin embargo, hermano, no habrá paz para un impío. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sabe qué es un impío? Es uno que no reconoce su pecado, que está apartado de Dios. Este autor decía: todo pecado hiere al hombre en su interior, produce autodestrucción, autodegradación. Hermano, no estoy predicando a un autor de un libro, estoy predicando el evangelio, que es Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Hermano, tú y yo necesitamos entonces comprender que el ministerio del Espíritu Santo es convencernos ¿de qué? De pecado. Comprender con claridad lo que es el pecado y entender su naturaleza. Uno de los primeros pecados, ya lo leímos, Génesis 2, 7 al 8. Génesis 2, 16 al 7, al 17. Génesis 3, 1 al 13. Hay muchas interpretaciones, hermanos, que no vienen al punto en esta tarde. Pero qué importante es entender qué es el pecado. Te lo digo, apúntalo. Es desobedecer a Dios. ¿Tú crees que para esto se necesita mucha sabiduría? ¿Cree, hermano, que necesitamos muchos cultos para comprender qué es desobedecer a Dios? Cuando Él te dice: no me gusta lo que hace, no me gusta lo que ves, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te comportas, no me gusta que creas que tú, etcétera, etcétera. Hermano, pecado es desobedecer la voluntad manifiesta de Dios a través de su palabra. Pastor, ¿cómo sé que es pecado? Lee la Biblia. Leamos las Escrituras. ¿Cuántos decimos amén? El Espíritu Santo nos convence de que hay rebelión contra la máxima autoridad. ¿Sabe quién es? Dios. Pecar, hermano, es simplemente hacer tu propia voluntad. Decidir en contra de la voluntad de Dios. Pecar, hermano, es comer cuando Dios dice no comas. Pecar es hacer algo cuando dice Dios no lo hagas. Cuando Dios dice no, diga conmigo, es no. Cuando Dios dice ve, tienes que ir. Diga conmigo, necesito obedecer a Dios. ¿Cómo, hermano? Bien sencillo. Cuando Dios te dice no mientas, ¿qué tienes que hacer? Y a veces mentimos. La enseñanza de este jueves es que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No tomemos el nombre de Dios para hacer algo que no vamos a hacer.
Quizá te saluda un hermano. ¿Cómo estás, hermano? Bien, mi hermano. ¿Cuándo te veo a la iglesia? Mañana, primero Dios. Y nunca llegó. ¿Sabes por qué es importante que tú te congregues? Para orar por ti, para que seas ministrado, para que aprendamos a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te dice no hurtes, ¿qué tienes que hacer? No robar. Cuando tu hijo ves que lleva un lápiz a tu casa, que no es de él, ¿qué le tienes que decir? Ay, mi hijo está bien bonito. Cuando un hijo se lleva un juguete que no es tuyo, le instruyes, no lo golpeas primero. Primero instruye al niño en su camino y dile, hijo, eso no es tuyo, regrésalo. Me lo regaló papi. No. ¿Quién te lo regaló? Mi amiguito. Bueno, tienden muchos amiguitos regalar las cosas, pero entonces tendrías que ir con el niño, con su mamá, y que por boca de mamá le diga, te lo regalo porque hay chiquitines que son dadivosos, pero la mamá le dice, oye hijo, a mí me costó 200. ¿Es simple entender eso, hermano? Sí. Así es que cuando el Espíritu claramente nos dice, no entres a aquel sitio de pornografía en internet. Y si tú conoces la voluntad de Dios, no debes de entrar. Si Dios te dice, no visites más a esa mujer, porque no es tu esposa, obedece. Cuando Dios te dice, mujer, no le llames a ese, nada de que es tu amigo de la preparatoria, ¿eh? Ay, es que no se olvida el primer amor. Aguas, porque le estás dando entrada a Satanás, pero sobre todo al pecado. Escucha bien, cuando digo le das entrada a Satanás, no es porque a Satanás te haga pecar. Satanás nos tienta, pero tú decides pecar. Cuando Dios dice no y uno dice, pues de todos modos lo hago. Dios te va a decir incluso, no veas ese programa de televisión porque no es bueno para ti, mucho menos para tus hijos. Está al pendiente de lo que ellos ven. No refiero a los que ya están casados, refiero a los que están en casa. Pero no satanices todo. Ve con tus hijos cosas. Ahora resulta que mis hijos, papá, llévanos a ver ¿cómo se llama esa del cine que es de caricatura? Intensamente. Es del diablo, pastores. No, fíjate que hay una enseñanza. ¿Cuál? No te dejes controlar por tus emociones psíquicas. Ya termino. Ya, díganme, hermano, díganme, yo me sigo. Además, profeticé 2 horas, algo así. No, no es cierto. Termino. Amados, el pecado representa una ofensa gravemente contra Dios. El pecado produce consecuencias muy serias en la vida de las personas. Dios se lo advirtió a Adán y le dijo a Adán, del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que tú comieres ciertamente morirás. Primero Eva y después Adán comieron y murieron. La muerte entró al mundo a través de un hombre a causa del pecado. Pero no todo quedó ahí. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque así como entró por un hombre el pecado, dice Romanos 12:5. ¿Qué más? Por uno entró la salvación. Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a nuestro Redentor? Dale una ofrenda de palmas al Espíritu de Dios. A Dios. Póngase de pie, hermano. Yo quiero invitarte a que quites este camino erróneo. Número 1,
Hay 7 caminos erróneos, decía un predicador. Número 1, no querer abandonar el pecado. Amados, el pecado produce temor, miedo, cobardía, sentimientos de culpa y nos lleva a culpar a otros. Aunque todos hemos pecado, hermanos, sin embargo, mucha gente, una vez que peca, elige tomar el camino equivocado. ¿Cuál? Seguir pecando. Número 2, hermano, esconder el pecado. Esa es una reacción natural en todos nosotros, pero causa orgullo. ¿Qué es esconder el pecado? No reconocerlo. De todo lo que hemos dicho acerca del pecado, cada uno, amado hermano, haz conciencia en el Señor. Pero ¿en qué sentido? En que en esta hermosa tarde levantes tus manos y le digas: Espíritu de Dios, o Dios, dile a Dios, porque es Dios su Santo Espíritu. Así es que decir que podemos orar al Espíritu Santo, ¿qué cree, hermano? La Biblia dice que Él nos guía a toda la verdad. Quiere decir que podemos ir directamente. Este será otro tema que vamos a tratar. Pero sabes que puedes decirle: Señor, que tu Santo Espíritu me ayude a no esconder mi pecado. Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que no lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quizá uno de tus pecados es decir que no necesitas a Cristo. Recíbelo y dile: Señor, yo no quiero guardar cosas ocultas en mi corazón, porque entiendo que esto me causa trastornos espirituales, mentales y quizá hasta físicos. Te lo compruebo, Salmos 32, 3 al 4. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David había ocultado 1 año su pecado, hermano, pero Dios conocía su pecado. Los que lo rodeaban no había olvidado, él sabía cuál era su pecado. Por eso es que David hizo esa declaración. Cuando David permaneció en silencio, ocultando su pecado, equivocando no confesarlo, ¿sabe qué hizo? Gimió su interior, hermano. Aunque David había caído, hermano, en pecado, David tenía la conciencia sensible. Hermano, ten estos momentos, sé sensible a lo que el Señor te está hablando. Tu conciencia te molestará, hermano, pero no es tu conciencia, se llama Espíritu Santo. Él es el que te redarguye. David se sentía mal por dentro, su interior. Pasen, músicos, por favor. Por eso David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Amado, yo no sé qué tengas en tu corazón, qué estás pasando, pero escucha, no solamente hablo del pecado que podamos cometer o ya cometimos. Ahora es para tener conciencias más fuertes, para tomarnos de la mano del Señor, para no caer en el mismo error. El Salmo 51:8, cuando David reconoce su pecado, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Así es que, amado hermano, dile: Señor, eres digno. Tú eres digno de recibir mi corazón. Dile: Señor, asumo mi responsabilidad de mis actos, de pensamiento, de sentimientos y de actitudes.
No debo de seguir siendo así con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con un vecino, con mi familia, etcétera. No justifiques tu pecado, mi hermano. No justifiquemos. Ahora lo que debemos hacer es racionalizar el pecado. No evadas la realidad en la que nos encontramos. Ataca los efectos. ¿Qué hace el pecado? Así es que lo que Dios te indica en esta tarde es que tú asumes tu responsabilidad. Abandona ese pecado y confiésalo. Salmo 32, 1, 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y es cuyo espíritu no hay engaño. Ahora levanta tus manos, mi hermano, de manera sincera, y tú dile tus temores, tus angustias, tus pesares, y dile: Señor, aquí está mi corazón. Que tu Santo Espíritu me redarguya de todo pecado. Yo quiero permanecer firme en ti, Señor. Que tu obra, que tu Santo Espíritu more en mí, Señor. Quiero entender que tú eres digno porque tu sangre nos ha redimido, la sangre del Cordero. Nos humillamos y nos postramos ante el Todopoderoso. Puedes levantar tus manos y gritarle si quieres al Señor: Señor, me humillo y me postro ante el Todopoderoso. Te necesitamos, amado Dios. Necesitamos la fuerza de tu Santo Espíritu para ser cristianos sanos. Yo quiero ser un cristiano sano, un cristiano relajado, fresco. Es decir, quiero ser un incienso agradable a tus ojos. Digámosle al Señor con todo nuestro corazón: